Hace algunos años un querido consiervo compartía con un servidor las razones por las cuales decidió separarse del grupo de iglesias con el que colaboraba. Entre otros, mencionó una suerte de arrogancia denominacional que no solo se proyectaba hacia los otros grupos, sino que se veía también, se extendía al interior del movimiento. Cuando los pastores de ese grupo se reúnen, dice este hermano, se saludan preguntando, ¿cuántos tienes? Y esa pregunta en particular tiene que ver con el número de congregantes del pastor en cuestión. No es necesario decir que ni las iglesias locales ni los fieles son propiedades del pastor, tampoco que los bienes a los que llamamos propiedades, nombres, inmuebles, templos, registros eclesiásticos, etcétera, dejan de ser de Dios por el hecho de que alguien los escriture a su nombre o lucre con ellos. La Biblia dice de manera muy clara en el libro de los Salmos, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y Pablo estaba tan consciente de esta realidad que preguntó a los arrogantes corintios, ¿a qué viene tanta soberbia? ¿Qué tienes que Dios no te haya dado? Y si tienes lo que Dios te ha dado, ¿por qué te las das de grande como si lo hubieras logrado por tu propio esfuerzo? Primera a los Corintios capítulo 4, versículo 7. El autor del epístola a los Hebreos también sabía esto. Sabía que todos los dones se reciben de la gracia, aunque el hombre debe responder positivamente al llamado divino y a las demandas del pacto. Y a que una vez en el pacto, el creyente sepa que tiene una serie de bendiciones de las que nadie le puede privar. Veamos, hermanos, cuáles son esas bendiciones. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de nuestro pasaje, quisiera recordar que la carta a los Hebreos es un documento muy singular en el Nuevo Testamento y hay una palabra que es la clave de toda la carta y es la palabra mejor. En el argumento de la carta a los Hebreos, Cristo se presenta como mejor sacerdote, como mejor mediador, como mejor pacto, y en cada una de las ideas o conceptos que el autor plasma, la idea de mejor habla obviamente de la plenitud de la revelación que hemos recibido en Jesucristo. En otra ocasión, hermanos, había mencionado que hace unos años, en el siglo pasado, el evangelista más grande del siglo pasado fue un hermano metodista, el hermano Stanley Jones, un hombre al que Dios usó de manera increíble, especialmente en la India. He hablado de esto en varias ocasiones. El hombre estuvo en la India y encontró que ganar a los parias era muy fácil. Los parias son la casta más baja de la India. En Querétaro hay una población de la India bastante numerosa y usted puede identificar el origen de la casta de la persona por el color de su piel y por su estatura. Entre más alto y más blanco sea el individuo, pertenece a una clase más alta. Entre más moreno y más bajito pertenece a una casta más baja. Era muy fácil ganar a los parias porque en aquel tiempo eran personas que tenían derecho a beber del agua que corría en la acera. Era una situación de marginación terrible, y entonces se preguntó por los brahmanes, la casta más alta, y enfocó su ministerio para ganarlos, y descubrió que no era nada fácil hacerlo. Encontró entre ellos a sus rivales intelectuales más formidables que hubiera encontrado en su ministerio, tanto que no encontraba argumentos o manera de persuadir a estas personas para llevarlos al cristianismo. Entró en depresión, volvió a Estados Unidos y allí él era un hombre de oración. Estuvo orando pensando, tal vez Dios tenga otro tipo de siervo, otro tipo de persona, alguien más capaz. Yo no soy para esa tarea. Y el hermano Stanley Jones dice que el Espíritu Santo le dijo, tú tienes un problema. Tu problema es que tú predicas al cristianismo. Y tu tarea no es predicar al cristianismo. Para la gente de la India, el cristianismo es imperialista, es colonialista, es norteamericano, es inglés. No es tu mensaje. Tu mensaje es Cristo. Eso es lo que debes predicar. Parece lo mismo, pero no lo es. Y el hombre
entendió las cosas y volvió a la India con una decisión. La decisión que había tomado el apóstol San Pablo cuando dice: me propuse no saber entre vosotros ninguna otra cosa sino a Cristo y a este crucificado. Y predicaba con tal ardor a las multitudes y las ganaba para el evangelio, que algunas personas empezaron a resentir su énfasis en el Nuevo Testamento. Le ha dado la espalda al Antiguo Testamento, a la profecía, a los salmos. Y el hombre se defendía diciendo: yo todavía me alimento del Antiguo Testamento como lo hizo el Señor Jesús. Pero era una etapa imperfecta en el proceso de la revelación. Si el cumplimiento perfecto estaba en Cristo, ¿por qué tenía que volver al pasado? El mensaje es Jesucristo. Y contaba una anécdota en donde decía que un abogado escribió varios libros en contra del cristianismo por cuestiones que usted y yo nos hemos preguntado en algún momento. ¿De dónde sacó Caín a su mujer? ¿Cómo que se fue a habitar en una ciudad cuando eran los únicos que había sobre la tierra? Cuestiones de ese tipo, hermanos. Y el hombre le formuló, este abogado indio, en un servicio 40 preguntas. Stanley Jones las escuchó y le dice: amigo, creo que podría responder a tus preguntas, pero no creo que deba hacerlo. Yo presenté el mensaje de Jesucristo. Estoy predicando a Jesucristo. Si tienes una objeción contra Jesucristo, dímela y tal vez te pueda ayudar. Pero yo no estoy defendiendo el cristianismo. Y el hombre airado, el abogado indio, le preguntó, lo increpó diciéndole: ¿quién te dio la autoridad de hacer la distinción entre Cristo y el cristianismo? ¿Cuál concilio de cuál iglesia te autorizó a hacer esa distinción? Y el hombre dice: la autoridad me la dio mi maestro. Y si él es el mensaje, ¿por qué tengo que volver a una etapa imperfecta en la revelación? Y dice: el hombre vio cómo todos los libros que había escrito contra el cristianismo se volvieron cenizas. Porque curiosamente la gente de la India no tenía objeciones en contra de Jesucristo. El pasaje, hermanos, nos habla cuando menos de 3 cosas, 3 bendiciones de la mediación de Cristo. La primera es el libre acceso a Dios. Tal vez resulte sorprendente para más de uno saber que el verbo tener no existe en la lengua del Antiguo Testamento. Claro que la noción de propiedad está allí, pero como tal el verbo no existe. Reina Valera 60 utiliza el verbo tener en varios pasajes del Antiguo Testamento. Génesis 24:29, Isaías 5:1, 2 de Samuel 4:4, pero solo son traducciones de otros verbos, del verbo ser, del verbo haber, etc. Esto demuestra que desde la primitiva mentalidad judía, el único, entre comillas, que tiene, el único que merece ser llamado dueño del universo, es Dios. Sin embargo, ajenos a esta convicción, los griegos poseían el verbo tener, el verbo ejo, verbo que de hecho aparece varias veces en el pasaje que acabamos de leer. El autor de la epístola a los Hebreos dice primeramente que la obra de Cristo nos ha permitido tener libertad para entrar en el lugar santísimo. Para entender lo que esta bendición significa, debemos recordar la disposición del antiguo templo en Jerusalén. El templo fue construido siguiendo el modelo del tabernáculo que Salomón, que hasta los días de Salomón, había servido como lugar de la morada de la presencia del Señor. Si usted recuerda, en la ley de Moisés, Dios ordena a su siervo, el padre de los profetas, diciéndole que construya un tabernáculo conforme al modelo que le había mostrado. Hay varias cosas que nos sorprenden en los relatos del libro de Éxodo. Uno de ellos, por ejemplo, es que Dios le dice a Moisés que construya un candelabro de 7 brazos llamado menorá. Dice: conforme al modelo que te enseñé. Lo interesante, hermanos, es que ese modelo, el modelo de la menorá, es un modelo vegetal, es una variedad vegetal. Hay una planta en Palestina que se llama moría. Si usted después tiene tiempo y busca en Google moría,
va a encontrar que es una menorá. Es una planta silvestre con 7 ramas y separado periódicamente por hojas, etc. O sea, Dios le presentó el modelo a Moisés, y no solamente de la menorá, sino de todo el tabernáculo. Ese lugar era el lugar del descanso de la presencia de Dios. Dicho tabernáculo tenía un núcleo central con 2 espacios particulares, el lugar santo y el lugar santísimo, separados por una cortina. En el primero tenía acceso los sacerdotes, que ofrecían diferentes ofrendas codificadas en la ley de Moisés, pero al lugar santísimo solo tenía acceso el sumo sacerdote una vez al año para ofrecer sacrificios por los pecados de la nación. Esto ocurría en la fiesta llamada Yom Kippur, o el Día del Perdón, de la que nos habla el libro de Levítico, capítulo número 16. Fuera de esa festividad, el acceso al lugar santísimo estaba restringido so pena de muerte, incluso para el sumo sacerdote. El lugar era un espacio cúbico, sin ventanas, aislado del lugar santo por un velo, con el fin de representar la trascendencia o la separación de Dios. Sin embargo, para el pueblo judío, Dios nunca fue una idea abstracta. Un Dios vacío de sus cualidades esenciales no satisface el alma del hombre. Él necesita saber quién es Dios, o al menos quién es para él en particular. Dios responde estas preguntas en el Decálogo diciendo: yo soy el Señor tu Dios. Así, el Señor se coloca por encima de las circunstancias, de las criaturas, del poder y de la existencia del universo. Alguien dijo, hermanos, que la Biblia es un libro brusco, y estoy de acuerdo, porque ni siquiera dice buenos días en el principio, ni siquiera introduce con una frase como aconteció, sucedió, se cuenta, nada. Empieza con una declaración contundente: en el principio Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No saluda al lector, no presenta una fórmula de introducción como los cuentos clásicos. Empieza con una declaración contundente, lo que hizo que un rabino de la Edad Media se preguntara: ¿por qué, si el Pentateuco es un libro de leyes, no principia con la primera ley que encontramos en el Pentateuco, que es el establecimiento del principio del año? ¿Por qué empieza con el relato de la creación? Y el mismo rabino responde: para establecer el señorío de Dios sobre la tierra. Si has de obedecer al legislador, tienes que saber quién es él. Y empieza sin argumentar su existencia, sin presentar evidencias de absolutamente nada, haciendo su primera y contundente declaración: yo soy el Señor tu Dios. Ciertamente Dios trasciende lo finito, las limitaciones de los sentidos, pero es todo y en todos y sobre todos, y está presente en el mundo, está más allá del mundo, pero aún así se mantiene en estrecha relación con su pueblo. Por tal motivo, el Señor dice en el libro de Isaías: porque así dijo el alto, el sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es santo: yo habito en las alturas y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, que hace vivir el espíritu de los humildes para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías 57:15. Habita en su gloria, en su santidad, pero también con el quebrantado. Está allá, pero está también aquí con nosotros. Justamente a ese Dios es al que Jesucristo nos ha dado un acceso directo. Cuando hablamos de la comunión con Dios, no necesitamos preguntar quién irá al cielo para encontrar su morada aquí y ahora y tener comunión con Él. Resulta paradójico, sin embargo, que cuando las iglesias crecen, se hace cada vez más difícil hablar con el pastor. Mi hermana Laura, mi hermano Carlos saben que en tiempos de don Rolando Gutiérrez, cuando usted quería ver al pastor, la secretaria le decía, si iba, por ejemplo, el día de hoy,
le decía, el pastor puede recibirlo el 6 de octubre. ¿Está bien para usted? Pues sí. Sí, o sea, porque era imposible, hermanos. Esa iglesia tenía 400 miembros porque el pastor quería, o sea, él no creía en las mega iglesias. Él decía, 400 miembros se puede manejar una iglesia, sigue siendo ágil, no padece obesidad. Pudo tener 2,000, 3,000 miembros sin ningún problema. Había gente de Puebla, de Tlaxcala, de Cuernavaca viajando cada 8 días para oírlo predicar. Y usted se imaginará que tener audiencia con el pastor le llevaba 6 meses. Es así, hermanos, es uno de los precios del crecimiento. Pero para bendición nuestra, Dios nunca está demasiado ocupado para atendernos. Lo hace cualquier día, cualquier hora, bajo cualquier circunstancia. En el Metro Pino Suárez a las 3 de la tarde, usted puede invocar su nombre y hablar con Él y saber que le escucha y va a responder a la súplica que le plantee. Esa es la primera bendición que nos da la mediación de Cristo, y es precisamente el acceso al Padre. Hay una segunda bendición de la que nos habla el pasaje, y es que Cristo nos abrió un camino nuevo y vivo al Padre. El autor de la epístola a los Hebreos habla de una nueva vía, de un acceso a Dios que Cristo abrió a los hombres por medio de su sacrificio. Es evidente el vocabulario simbólico que se emplea aquí, y estas ideas eran claras para la gente de ese tiempo y concretamente para el autor de la carta, porque estaban familiarizados con los elementos y los rituales del culto, los espacios del templo, los significados de sus ceremonias, etc. Sin embargo, más allá de lo meramente simbólico, el texto alude también a un hecho real, y es el hecho de que Cristo murió en la cruz, hecho que tendría poco de relevante si no se tratara de quién era o quién es, porque en el tiempo del Imperio Romano, una de las formas de ejecución de sus enemigos más común, de los delincuentes comunes, era precisamente la crucifixión. Tratando de dimensionar el sacrificio de Cristo, algunos centran su mirada en los sufrimientos y hacen minuciosos reportes forenses de los efectos sistémicos del dolor en una muerte semejante. Pero en los hechos, estos énfasis equivalen a hacer con tecnicismos médicos lo mismo que otros hacen con yeso y con pintura, es decir, representar la agonía del maestro, representar su dolor y su pasión. Pero el asunto aquí no era cuánto sufrió Cristo, ni tampoco se sufrió más o menos que cualquier otro, y mucho menos cuánto dolor debamos sentir por Él. Quienes venimos, hermanos, de la tradición católica, estamos acostumbrados a recordar, quizá en la infancia, el impacto visual de las imágenes. En el centro de México es más común, en el norte no lo he visto, representar a Cristo en un féretro de cristal y en un rictus de agonía. Y hermanos, cuando uno veía eso y se sobrecogía, la abuela o la mamá quien lo acompañara le recordaba que había muerto por nuestros pecados, y de alguna manera se despertaba una conmiseración, una compasión por aquel que estaba allí. Y por eso decía René Padilla, un pensador sudamericano, algo trágico hay en la cristología latinoamericana, porque las dos figuras más comunes de Cristo son un bebé o un crucificado, y en ambos casos muy poco puede hacer por los hombres. Pero hermanos, Cristo ya no está allí. Recuerdo a mi hermano Ramón Camacho, un ex sacerdote, quien cuando se ordenó le regalaron un crucifijo, y cuando tuvo su encuentro con Cristo fue y quitó al Cristo de la cruz, y en los brazos de la cruz escribió: no está aquí, pues ha resucitado. Y allí lo tenía en su casa, y era un motivo de testimonio. Cuando alguien le preguntaba qué significa eso, le recordaba precisamente que el Señor ya no está allí. No es un asunto de cuánto sufrió o cuánta conmiseración debamos
sentir por él. Antes y después de él, miles fueron crucificados, miles han sufrido muertes igualmente indecibles, pero la gran diferencia es que Cristo es el Hijo de Dios, es el Creador, es el sustentador del universo, es la luz verdadera, dice el apóstol San Juan, que alumbra a todo hombre que viene al mundo, capítulo 1, versículo 9. Esto significa que todo hombre, que todo ser humano que recibe la vida, la recibe de Jesucristo. No importa la latitud del mundo donde nazca, no importa el grupo étnico al que pertenezca, tampoco si después llevará el nombre de ateo, de judío, de musulmán, de cristiano. No importa si llegue a ser creyente, si viva para bendecir a Dios o para maldecir su nombre. No importan estas cosas, porque la vida la recibió de Cristo. Cristo es Dios mismo hecho hombre, el Dios encarnado que decide asumir una muerte vicaria por nosotros. Cuando digo esto, recuerdo un libro que me impresionó en la biblioteca del seminario. Había un librito delgadito, escrito por un japonés, Pablo Kanamori, y el título del libro era El sermón de las 3 horas. Y era un sermón que duraba 3 horas, exactamente. La predicaba Pablo Kanamori, un cristiano japonés, en los años 30, antes de la guerra. Japón estaba en una oleada de nacionalismo. No quería saber nada ni de los cristianos ni del cristianismo. Y este hombre, en 3 horas, presentaba el mensaje del Evangelio de una manera clara, con elementos de la cultura japonesa. Y recuerdo, hermanos, que mencionaba un asunto cultural y decía: Cristo es nuestro Migawari. El Migawari era la persona que sustituía a un culpable en la ejecución por sus crímenes. Normalmente el Migawari era un siervo muriendo por su señor, un hijo muriendo por un padre, la esposa por el esposo. Ustedes saben, no es necesario esforzarnos mucho para recordar que es una sociedad bien jerarquizada. Y él decía: Cristo fue nuestro Migawari, con una diferencia, de que siendo Dios, siendo el Señor, siendo el Creador, dio su vida por nosotros. Tiempo después conocí a Kenji Kotsugi, un ingeniero japonés que estuvo aquí en Querétaro, y le pregunté por la idea de Migawari, y él me dijo: oh, Cristo es nuestro Migawari, es el que dio la vida en nuestro lugar, en la cruz del Calvario. Siguiendo pues su método, el autor de la epístola a los Hebreos afirma que Cristo nos abrió un camino nuevo y vivo a través del velo que es su carne. ¿Qué significan estas palabras? Alguien propuso la siguiente respuesta: en el tabernáculo había un velo que ocultaba la presencia de Dios. Para que los hombres entráramos a esta presencia era necesario que el velo se rasgara. La humanidad del Señor Jesús era lo que velaba su divinidad. Fue cuando fue rasgado su cuerpo físico en la cruz que Jesús nos mostró realmente a Dios. Jesús mostró a Dios a lo largo de su vida, pero fue precisamente en la cruz del Calvario donde vimos su amor. Decía Art, maestro don Rolando, decía: la divinidad de Cristo se ve con toda su gloria, no en sus sanidades, en sus resurrecciones, ni siquiera en su propia resurrección. Se ve en la cruz del Calvario, con toda la bajeza, con toda la crueldad, con toda la brutalidad de la cruz. En ese lugar, Dios se reveló cómo y dónde nadie esperaba verlo, mostrando hasta qué punto estuvo dispuesto a amarnos, al punto que ningún Dios falso nos pudo amar jamás.
Hay una tercera y última enseñanza en el pasaje, y es que el texto nos habla de las bendiciones de la mediación de Cristo y nos dice que Cristo es el mejor sumo sacerdote. La Biblia, hermanos, distingue claramente entre los sacerdotes paganos llamados Keranim, en 2 Reyes 23:5 y Sofonías 1:4, y los sacerdotes de Dios llamados Kohanim. Tal vez usted recuerde el apellido judío más común, al menos en México, es Cohen, que significa sacerdote. Antes de Moisés, el sacerdocio era un asunto patriarcal. Abraham ofrece sacrificios, Isaac, Jacob. Los patriarcas son el jefe espiritual de su clan y son los ministros de Dios. Tenían la responsabilidad de ser jefes tribales. Ellos ejercieron ministerio sobre sus clanes, ofrecían sacrificios, presentaban ofrendas, intercedían a favor de otros, etc. Hay un pasaje conmovedor que dice que la mujer de Isaac era estéril y dice que Isaac oró por ella y dice, Dios recibió su oración y le dio a 2 hijos. Hermanos, es tan formal la manera en que se presenta ese tiempo que significa que no fue una oración casual, que asumió su rol de sacerdote de la familia. Y aunque estaba pidiendo una bendición para la perpetuidad de su propio nombre, estaba intercediendo como sacerdote y formalmente pidió por su mujer y Dios escuchó su oración. Pero no debemos olvidar que en el propósito de Dios, el sacerdocio no era un llamado restringido a unos cuantos, sino una vocación que incluía a la nación entera, pues Dios lo había elegido, según Éxodo 19, del 3 al 5, como un reino de sacerdotes y gente santa. Sin embargo, Israel dejó de lado su tarea de mediación a favor de las naciones, con lo que se cumpliría la promesa que Dios le dio a Abraham de dar bendición a todas las familias de la tierra a través de su descendencia, y abandonó esa tarea en los hijos de Aarón. Así el sacerdocio fue establecido formalmente en Israel en el contexto del Éxodo. De hecho, llegó a ser un elemento esencial de la oración teocrática nacida en el Sinaí. Obviamente, esto solo pospuso el llamado a un sacerdocio universal, pues ese propósito alcanzaría su cumplimiento en el Nuevo Testamento con el ministerio de todos los creyentes. Hace 2 semanas, si mal no recuerdo, mencionaba al doctor José Borrás, un ex sacerdote valenciano, se convirtió en el tiempo de Franco. Imagínese usted, hacerse protestante en el tiempo de Franco. Fue terrible. Le quitaron todos sus créditos académicos que había hecho en la Iglesia Católica, lo obligaron a hacer el servicio militar, le confiscaban su correspondencia, la censuraban. Fue un tiempo durísimo y el hombre se mantuvo. Antes de esto decía que a la ciudad de Valencia se le conocía como el Vaticano español, porque todas las familias tenían o un hijo sacerdote o una hija monja. Para que nos demos una idea, hermanos, ha habido periodos en la historia de España que la 1/4 parte de la población son curas o monjas. Bueno, él pertenecía a ese grupo y decía don José Borrás, mi madre funcionaba con una lógica bien sencilla. Si mi hijo es representante de Cristo en la tierra, su humilde servidora es representante de la madre de Cristo en la tierra. Y andaba por el mundo, el mundo era un ruedo demasiado pequeño para su paseillo. Andaba con paso torero, saludando al mundo con su orgullo, hasta que el hijo le dijo, dejo el sacerdocio y dejo el catolicismo romano. Dice, me rogó, me lloró, como no lo movió, cambió de táctica. Y le dijo, si vas a seguir con eso, te vas de la casa. No queremos un protestante aquí. Y dice, mi amada madre, yo era la niña de su ojo, me decía, si vas a seguir con eso, te vas.
y estaba luchando y recordó un texto que le enseñó el pastor Beltrán. Aunque mi madre y mi padre me dejaran, con todo, el Señor me recogerá. Dice, abrí la puerta y Dios siempre estuvo conmigo. Siempre estuvo conmigo. Bueno, hermanos, la idea del sacerdocio universal de los creyentes es una idea bíblica. Es cierto, Lutero la redescubrió, no la inventó. La doctrina no se inventa, la doctrina está en la Biblia. No se recibe revelación, la revelación es la Biblia, se recibe iluminación. Y con la iluminación podemos ver claro lo que dice allí. Pablo dice en sus cartas que somos ministros competentes de un nuevo pacto. Tristemente también, salvo honrosas excepciones, en la antigüedad bíblica la evolución del sacerdocio estuvo marcada por la decadencia y la corrupción. Pocos buenos sacerdotes hubo en Israel, entre ellos Samuel, y felicito a quienes llamen a sus hijos así porque fue un hombre fuera de serie, un hombre excepcional. Los profetas harían fuertes denuncias en contra de la corrupción y la infidelidad de los sacerdotes, pero la denuncia profética no cambió mucho las cosas y en tiempos del Nuevo Testamento los saduceos, descendientes en cuerpo y en alma de la clase sacerdotal, fueron descritos por Flavio Josefo, un historiador de aquel tiempo, con las siguientes palabras: los saduceos son incluso entre ellos de conducta más bien salvaje, y en su trato con los iguales son tan distantes como con los extraños. Pero si la historia del sacerdocio judío fue tan poco gloriosa y las ambiciones de un presunto sacerdocio cristiano solo han pervertido aún más ese nefasto legado, ¿por qué entonces Cristo debió ejercer un oficio que parece en la Biblia manchado por asociación? Fue justamente por la debilidad humana de los clérigos, de lo que nos habla Hebreos 5:2, lo que encareció la venida de un sacerdocio diferente, de un sacerdocio infinitamente superior. Cristo es el sacerdote, dice el autor de la epístola a los Hebreos, que nos convenía, santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hebreos 7:26. Su sacrificio es mejor, dice en el capítulo 9, versículos 13 hasta el capítulo 10, versículo 18. Fue ejecutado en un mejor santuario. Su pacto es mejor, dice el 8:11. Sus promesas son mejores, 8 del 9 al 12 y 29. Su ministerio tuvo una dimensión activa y una pasiva. La activa consiste en mediar en favor de los fieles y la pasiva consistió en ocupar nuestro lugar como víctima del sacrificio. Ese sacrificio, dice la palabra de Dios, fue realizado una sola vez y para siempre. Recuerdo a don Mariano Amaya, un profesor emérito de la UAC, ex jesuita, quien se convirtió en los años de la iglesia en Querétaro, años fines de los 70 más o menos, y comenta en alguna plática, estábamos desayunando y me comenta, dice, cuando tienes 13 años, 14 años, y te dicen, la dignidad cósmica del sacerdocio es tal que la madre de Cristo lo trajo una vez al mundo. El sacerdote lo trae cada vez que ofrece el sacrificio de la misa. Dice, ¿te la crees? ¿Te la crees? ¿Crees que traes a Cristo y lo vuelves a matar en el altar? Hermanos, no es casualidad que la Biblia diga que Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre. ¿Cuál es la declaración de fe de los evangélicos? He recibido a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Único significa no hay otro. Suficiente significa no necesito más.
No es el sacrificio de Cristo más otra cosa. Esa es la teología de la Bamba. La teología de la Bamba dice, para llegar al cielo se necesita una escalera grande y una chiquita. La escalera grande es el sacrificio de Cristo. La chiquita, prohibiciones, mandamientos, sistemas morales, qué sé yo, lo que a usted se le ocurra. La palabra de Dios dice, fue ofrecido una sola vez y para siempre. Este sacrificio único y irrepetible trasciende hasta la eternidad. Abrogó los antiguos rituales y no puede ser repetido o sustituido por otro ritual. Pero la palabra de Dios va incluso más allá, al señalar que si bien la verdad de que los hombres pueden ser redimidos en Cristo ha sido revelada en los postreros días, no obstante, habían sido predestinados desde antes de la fundación del mundo, dice el apóstol San Pedro en su primera carta, capítulo 18, al versículo 20. En síntesis, todo esto ha hecho que este sacrificio sea fuente de seguridad eterna para aquellos que por la fe se acercan a su eficacia. Como conclusión, ¿puede alguien quitarnos las bendiciones de la mediación de Cristo? ¿Puede alguien o alguna institución quitarnos lo que no nos dio? Hace unos años un servidor conoció a una mujer creyente en Guadalajara, tiene un nombre singular, la hermana se llama Marula, es de una familia acomodada, descendía de uno de los constitucionalistas de Querétaro. Cuando se convirtió al Evangelio, tuvo que enfrentar la oposición de su familia y de su medio conservador. Esto puso a prueba la relación. En algún momento el marido llamó al confesor de la familia para que la convenciera de olvidarse de esa locura. El confesor en cuestión era un viejo conocido y tenía una sólida formación teológica. Había estudiado en el Instituto San Jerónimo, que son las grandes ligas de los estudios bíblicos en Roma. Don Mariano Amaya estudió en el San Jerónimo también. Cuando se entrevistaron, Biblia en mano, la mujer le preguntó a su antiguo confesor, ¿por qué le quitaron, tenía su Biblia en la mano, por qué le quitaron un mandamiento al decálogo? El hombre era muy listo y le dice, ¿que en tu Biblia el decálogo tiene 11 mandamientos? Tú sabes de lo que te estoy hablando, le responde. Sabes muy bien que la palabra de Dios dice, no te harás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni semejanza en lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, etc. Enfadado el hombre le dijo, mira, no voy a discutir cuestiones de teología contigo, te prohíbo que leas la Biblia. La mujer tomó su Biblia, la abrió donde empieza el Nuevo Testamento. Había contado esto ya en alguna ocasión. Y después de abrir su Biblia, en donde empieza el Nuevo Testamento, se la muestra y le dice, ¿qué dice aquí? Tú sabes lo que dice. No, por favor, léelo para mí. El Nuevo Testamento. ¿Sabes qué es esto? Esto es un testamento que me dio mi Padre. ¿Cómo crees? ¿Cómo se te ocurre pensar que tú me vas a quitar lo que Dios me dio? Pues con esa actitud te acercas a la excomunión. Mira, ahórrate tu excomunión. No tienes que echarme, ya me fui. Ya no estoy en tu iglesia. Pero de la iglesia de Cristo no podrás echarme jamás, porque no tienes ni parte ni suerte en ella. En Cristo tenemos 3 bendiciones inalienables, bendiciones que nadie puede escatimarnos, vendernos, arrendarnos o subarrendarnos. Primero, el acceso al Padre, un camino nuevo y vivo
y un gran sumo sacerdote. Este oficio mesiánico está en el corazón de la carta y sin embargo había sido anunciada miles de años antes de su cumplimiento. En el Salmo 110 se había anunciado ya un rey sacerdote del que Carlos Spurgeon diría: nuestro Señor Jesucristo es rey sacerdote por juramento de Dios mismo. Nunca se ha levantado otro como él desde esos días, pues siempre que los reyes judíos intentaron atribuirse el oficio sacerdotal fueron rechazados por su confusión. Dios no quiso a ningún rey sacerdote excepto a su propio Hijo. El oficio de Melquisedec era excepcional, ninguno le precedía y ninguno le sucedió. Sale de las páginas de la historia de forma misteriosa y no hay genealogía ni fecha de nacimiento, ni se menciona su muerte. Bendijo a Abraham, recibió sus diezmos y desapareció de la historia entre honores, lo que demuestra que era mayor que el fundador de la nación escogida. Se le ve una sola vez y con eso basta. Aarón y su descendencia viene y va. Su sacrificio imperfecto continúa por generaciones, porque no era un fin en sí mismo y tampoco podía ser perfectos a los hombres. Pero como Melquisedec, nuestro Señor Jesucristo se manifiesta como sacerdote divino, se manifiesta sobre sus méritos personales, pues así como no hay ningún hombre que haya adelantado su obra, tampoco ninguno la sigue. Su obra principia y culmina en su propia persona. Una vez más, hermanos, cuando vamos a la carta a los Hebreos, encontramos una carta muy elocuente. El versículo más elocuente del Nuevo Testamento se dice es Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado mucho tiempo a nuestros padres por los profetas, nos habla hoy a través de su Hijo. En griego es una frase muy elegante, muy elocuente, muy pulida. Y es evidente que el hombre era un individuo conocedor de la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo lo guió a entender a Cristo y a describirlo con un adjetivo: mejor. Cristo es mejor sacerdote, ofrece mejor sacrificio, lo hace el mejor santuario, nos da un acceso mejor al Padre. Y cuando pensamos en esto y pensamos que es por gracia, por el puro afecto de su voluntad, siempre tendremos que preguntarnos: Señor, no entiendo por qué me saliste al encuentro. No encuentro respuesta a la pregunta: ¿cómo me llamaste a tu camino? Pero te bendigo, alabo tu nombre, porque lo has hecho. Y te pido, te suplico que me permita ser un instrumento útil en tus manos. Oremos a nuestro Dios. Gracias, Padre Santo, te damos en esta hora porque nos permites una vez más meditar en tu palabra. Y ahora, Señor, queremos rogarte que nos permitas vivir a la altura de nuestra vocación, recordando a qué nos has llamado y a qué precio también. Bendito seas por esto. En Cristo Jesús. Amén. Amén.